Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, doy gracias al Señor primeramente por el privilegio. Recuerdo que la última vez que tuve el privilegio lo hice desde la parte de abajo porque era algo dirigido a los jóvenes. Esta vez es algo diferente porque aunque tiene la misma seriedad, es algo que va dirigido a todos los adultos, a todos nosotros los adultos, hombres y mujeres. Es un servicio dirigido por los caballeros, pero esta palabra creo que va dirigida para todos nosotros, para la iglesia en general. Y lo invito, mi hermano. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Gloria a Dios. Lo invito, mi hermano, a que se ponga de pie. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y que sea Él hablando a la vida de cada uno de nosotros por medio de esta palabra. Gloria a Dios. Oramos, hermanos. Amado Dios y Padre que estás en gloria, te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder estar en esta noche, en este lugar, en tu templo, Señor, con el propósito de adorarte, de exaltarte, de bendecirte, Señor, agradecidos por todo lo que tú has hecho en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Señor, cada uno de nosotros trae un agradecimiento, Señor. Y te damos gracias por este momento, por este tiempo, Señor, en el cual podemos escudriñar tu palabra, escuchar tu palabra, Señor, y recibir lo que tú hoy tienes para nosotros. Me pongo en tus manos, Señor, y seas tú glorificado en medio de todo lo que en esta noche podamos decir, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Así como está, mi hermano, no se me siente. Lo invito a que abra su Biblia conmigo en el libro de Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Gloria a Dios. Hechos capítulo 20 y vamos a leer del versículo 7 al versículo 12. Gloria a Dios. Hechos capítulo 20, versículo 7 hasta el 12. Gloria a Dios. Yo lo voy a leer y usted me sigue con la vista. Y dice así la palabra del Señor. Leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así la palabra del Señor. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente. Y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. Y así salió, y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Gloria a Dios. ¿Puede sentarse, mi hermano? Gloria a Dios. El tema de esta noche, mi hermano, es un nuevo despertar. Ese es el tema de esta noche, un nuevo despertar. Leyendo este pasaje de la palabra del Señor, encontramos que en el libro de Hechos se narra, ¿verdad?, un cuadro donde la palabra del Señor nos habla de un joven. Nos habla también de Pablo, que Pablo estaba predicando en un lugar. Sabemos de que Pablo, ¿verdad?, en los viajes misioneros, la gente se reunía para escuchar cómo predicaba y cómo enseñaba. Pero en esta ocasión, dice la palabra del Señor, que había mucha gente, pero en medio de toda esa gente había un joven. Y el nombre de ese joven era Eutico. La palabra del Señor así lo describe. Pero algo que me llama la atención, y es por eso que he puesto como tema un nuevo despertar, es lo que pasó con Eutico.
La palabra del Señor nos habla y nos dice, ¿verdad? En el en el versículo 8 dice: había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Y la palabra del Señor habla y dice que este muchacho estaba cansado, pero estaba escuchando a Pablo. Yo me imagino a Pablo, mi hermano, yo me imagino a Pablo, que Pablo era un hombre de aquellos que cuando se ponía en un lugar a predicar o a enseñar, era un hombre que mostraba la pasión que tenía por enseñar, la pasión que él tenía por predicar. Después de haber sido, ¿verdad?, un perseguidor de la iglesia, después de haber vivido un cambio en su vida, ahora este hombre había conocido la verdad. Y yo me imagino a Pablo, mi hermano, yo no sé usted, pero yo me imagino a Pablo, el hecho de haber ido a muchos lugares, de haber tenido muchos viajes, nos habla de la pasión que él tenía por enseñar. Y como decía mi hermano Peña hace un momento, si a mí me dejan, decía él, yo predico toda la noche. Imagínese usted a Pablo. Y este muchacho, dice la palabra del Señor, que vencido por el sueño, se quedó dormido. Se quedó dormido. Pero lo más interesante es que dormido, dice la Biblia que se cayó. Cayó por una ventana. Y cuando cayó, dice que fue levantado, pero fue levantado muerto. Entonces yo me imagino, mi hermano, de una altura, no sé, tal vez de un segundo piso, uno dormido, uno está inconsciente. No sabemos cómo puede caer. Y yo me imagino que este muchacho cayó fue de cabeza. Y el golpe fue tan fuerte que dice que cayó, y cuando lo levantaron dice que fue levantado muerto. Ahora, quiero remarcar este cuadro, porque cuando hablamos del tema que es un nuevo despertar, es algo muy importante para nosotros como seres humanos, el poder descansar y el poder tener un sueño que después de que como mínimo deben de ser, recomiendan 7, como mínimo 7 horas, ¿verdad? Y durante ese proceso es muy, muy interesante, porque durante ese proceso nosotros estamos inconscientes, pero el cerebro aquí arriba, mi hermano, hay muchas cosas pasando, y de eso nosotros no nos damos cuenta, de lo que está pasando aquí en el cerebro, en nuestra cabeza, mientras nosotros dormimos. Y dice, ¿verdad? No voy a entrar mucho en ese tema porque es algo bastante profundo, ¿verdad? Y recopilé alguna información, ¿verdad? Pero clínicamente se nos habla de que hay 2 tipos de sueño. Uno dice que es el sueño REM y el otro es el sueño no REM. Si usted puede, búsquelo en su casa. Pero no vamos a hablar tanto de eso, sino que yo resumí, ¿verdad?, lo que son algunas etapas del sueño. Y dice que la número 1 es la etapa del adormecimiento. Dice que en la etapa del adormecimiento el cuerpo comienza a entrar en un letargo, ¿verdad? Yo no sé cuántos de ustedes, pero personalmente, cuando vamos a almorzar en mi trabajo, yo acostumbro a no comer mucho, porque si como mucho, mi hermano, me da una pesadez en el cuerpo, y a mí lo que me provoca es dormir. Yo no sé usted, pero cuando yo como mucho me da, como yo digo, una flojera, ¿verdad? Y eso es un letargo. Y esa dice que es la primera etapa del sueño. Obviamente, ¿verdad? En el trabajo menos, no lo podemos hacer, ¿verdad? Y acomodarnos y quedarnos dormidos. La fase número 2 dice que es donde es fácil despertar, ¿verdad? Porque no hemos entrado todavía a un sueño profundo. Pero dice que el ritmo cardíaco y la temperatura corporal comienzan a disminuir mientras el cuerpo se prepara para un sueño profundo. Dentro de nosotros, el cuerpo se está preparando
¿verdad? Para entrar en un sueño profundo, pero dice que es fácil despertar. Dice que es fácil despertar. Si cualquiera nos habla cuando estamos en esa etapa, dice que fácilmente vamos a despertar. Y la número 3, que dice que se conoce como el sueño de ondas lentas o sueño delta, dice que es la etapa donde es muy difícil de despertar. Ya es cuando estamos en un sueño profundo, ¿verdad? Y cuando estamos en un sueño profundo, mi hermano, ¿qué pasa? Somos inconscientes. No estamos conscientes de lo que está pasando a nuestro alrededor. Usted sabe que yo tengo un problema para poder dormir. A veces mi esposa está viendo televisión y yo no puedo dormir si yo veo una luz encendida. Y a veces le he tenido que decir a mi esposa, ¿tú quieres ver televisión? Sí. Y le digo, bueno, ve para la sala. Yo quiero dormir. Y a veces me ha dicho ella, bueno, tú sí que eres egoísta, solo piensas en ti. Pero yo no puedo dormir con una luz. Ahora, a donde quiero llegar, mi hermano, es que el sueño, cuando estamos dormidos, somos vulnerables. Y aquí es donde quiero empezar a entrar a lo que será la parte central de la meditación de esta noche, que cuando estamos dormidos somos vulnerables, quedamos vulnerables. ¿Por qué? Porque nuestros sentidos están desconectados. Cuando estamos en un sueño profundo, mi hermano, yo no sé, yo por lo menos, yo no escucho, yo no veo, yo no siento. Los sentidos están desconectados cuando estamos en un sueño profundo y por ende quedamos vulnerables. Y cuando quedamos vulnerables, mi hermano, muchas cosas pueden suceder. De hecho, cuando vivía en Houston, vivíamos nosotros y en la parte de atrás estaba el estacionamiento, ¿verdad? Pero seguido pasaba de que de repente los carros amanecían y amanecían en bloques, les quitaban las llantas. Y eso sucedía entre las 2, 3, 4 de la mañana, cuando dice que es la parte a donde uno está completamente dormido. Entonces, cuando estamos dormidos quedamos vulnerables y no nos damos ni cuenta de lo que está pasando a nuestro alrededor. Ahora, esto, mi hermano, y quiero remarcar que esto pasa en nuestro cuerpo. Esto es algo que la ciencia médica habla, que el sueño es un beneficio para el cuerpo. Ahora bien, pasamos a la parte espiritual, que es la parte que hoy nos interesa. Y la parte espiritual es todo lo opuesto a lo que la ciencia nos habla. Aquí hay un giro de 180 grados, mi hermano. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de lo espiritual, y por eso el tema, ¿verdad? Un nuevo despertar. Cuando hablamos de lo espiritual, mi hermano, lo espiritual es algo que ni usted ni yo podemos ver. La palabra del Señor nos habla y nos dice que nuestra lucha no es contra sangre, no es contra carne, sino dice que es contra principados, contra potestades. Entonces estamos hablando, ¿verdad?, de un terreno espiritual. Y he aquí la importancia de un nuevo despertar. Y la Biblia nos habla en Efesios 5:14. Vamos a leer en Efesios 5:14. Acompáñeme. Y Efesios 5:14, Pablo escribe a la iglesia de Éfeso y dice: por lo cual, dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Dice, por lo tanto, despiértate tú que duermes y levántate y te alumbrará Cristo. Ahora, es interesante mirar la manera en la que se escribe este pasaje. A donde leímos anteriormente, ¿verdad? El joven del cual hablábamos dice que primero se quedó dormido y después cayó, y esa caída le provocó a él la muerte. Cuando Pablo habla
en Efesios 5:14, él primero habla de despertar. Primero dice despiértate y después dice y levántate de los muertos. ¿Para qué? Para que te alumbre Cristo. Cuando nosotros despertamos, mi hermano, lo primero que hacemos es abrir los ojos, es despertar. Antes de levantarnos, antes de cualquier cosa, nosotros abrimos los ojos. Ese es un despertar para nosotros. De ahí en adelante, ¿verdad? Lo que continuemos haciendo será levantarnos, será quedarnos, pero primero es un despertar. Y dice, Pablo escribía y dice, para ser alumbrados por Cristo, porque ello tiene que despertar y levantarse de los muertos. Ahora bien, hay algo que tengo aquí que dice, ¿qué es lo que a nosotros nos lleva a un adormecimiento espiritual? ¿Verdad? El punto aquí es el estar dormidos, pero estar dormidos espiritualmente. Ahora, ¿qué es lo que nos lleva a un adormecimiento espiritual? Y tengo aquí 4 cosas. Probablemente el orden no sea el que yo tengo aquí, pero cada una de ellas creo que son parte importante de lo que a nosotros como cristianos, porque hablamos de iglesia, de la iglesia, de los hijos de Dios, que nos puede llevar a dormir espiritualmente. Y tengo como número 1 la insensibilidad. La insensibilidad. Cuando nosotros, mi hermano, amamos, nosotros sentimos el dolor de la otra persona. Cuando nosotros amamos de verdad, nosotros sentimos cuando algo está mal. Y la insensibilidad dice que llega porque se acaba el amor. Cuando no hay amor, mi hermano, hacia un hijo, hacia la pareja, ¿verdad? Puede pasar lo que sea, que a nosotros simplemente, como dicen por ahí, ¿verdad? Me da igual, no me importa. ¿Por qué? Porque el amor se acabó. Entonces ya no hay sensibilidad. Podemos mirar el sufrimiento de la otra persona, podemos mirar el sufrimiento de un amigo, probablemente de un familiar, pero no hay sensibilidad. Ya el amor no existe. Y la palabra de Dios nos habla en Mateo 22:37 de una de las cosas, mi hermano, que son las más importantes. Y quiero que vaya conmigo a Mateo 22:37. Gloria a Dios, que no se acabe ese gozo, mi hermano. Gloria a Dios. Dice Mateo 22:37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Cuando hay amor, mi hermano, hacia el Señor, cuando amamos a Dios, no hay insensibilidad. No hay insensibilidad. Cuando amamos a Dios, mi hermano, lo que hay, ¿verdad?, es que estamos cerca de Dios. Pero cuando llega esa insensibilidad, ese sentimiento, ¿verdad?, es porque el amor de Dios o el amor de nosotros hacia Dios se ha terminado o se está terminando. El amor de Dios hacia nosotros sigue siendo el mismo, pero el de nosotros hacia Él se va enfriando, se va terminando. Número 2, tenemos aquí la desobediencia. Primero está la insensibilidad y número 2, la desobediencia. Recuerde que estas son las cosas, ¿verdad?, que nos llevan a un adormecimiento espiritual. La desobediencia. La palabra del Señor nos habla en Jonás 1:5 de un hombre que fue enviado a predicar. Y Jonás hizo lo contrario a lo que se le había mandado. Dice que él desobedeció el mandamiento que el Señor le había hecho. Y en vez de ir para donde se le había enviado, se fue a otro lugar. Y si leemos en Jonás el capítulo 1, ¿verdad? Vamos a resumirlo. Dice la Biblia que se montó a un barco, a una barca,
y se fue a otro lugar. Y dice que fue hasta la parte de abajo y se quedó dormido. Jonás estaba dormido, estaba en desobediencia, pero estaba dormido. Y cuando comienza la tempestad, dice que el encargado de la barca baja, porque todos los que iban ahí, todos los marineros, la gente que iba ahí, clamaban a sus dioses para ver si la tempestad se calmaba, pero todo seguía empeorando. Lejos de mejorar, seguía empeorando. Y cuando él baja y mira a Jonás dormido, le dice: ¿y qué haces ahí, dormilón? Clama a tu Dios. Y Jonás sabía la razón por la que eso estaba pasando. Él en su corazón sabía. Y más adelante, ¿verdad? Nos damos cuenta de que él clama al Señor, la tempestad fue calmada, Jonás pasó un mal rato, pero se arrepintió. Y eso es lo importante. Número 3, dice que es la pereza espiritual. Hablamos de la pereza espiritual, hermano. No estamos hablando de no levantarnos, de no querer hacer nada, sino de la pereza espiritual. Y cuando hablamos de pereza espiritual, mi hermano, es lo que impide que nosotros espiritualmente sigamos creciendo. ¿Y qué es lo que nos lleva al crecimiento espiritual? El mantenernos en oración, el mantenernos leyendo la palabra, el poder congregarnos. Eso es lo que nos mantiene cerca del Señor. Pero cuando la pereza espiritual entra, mi hermano, entra la indiferencia, entra la insensibilidad, entra la desobediencia. Y llegó el día del servicio y yo digo, bueno, hoy es el domingo, es el único día que yo tengo para descansar. Yo me voy a quedar acostado aquí hasta las 10 de la mañana o hasta que el cuerpo me dé. Y hay una pereza espiritual que no me deja hacer lo que tengo que hacer. Y muy en el fondo, mi hermano, como cristianos sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Pero cuando esa pereza espiritual llega, no queremos caminar hacia adelante. Cuando esa pereza espiritual llega, mi hermano, no queremos hacer nada. Y usted y yo somos llamados a estar siempre sirviendo al Señor. Usted y yo hemos sido llamados para servir. Imagínese usted que Jesús, cuando caminó aquí en la tierra, Él vino aquí a servir. Él no vino a ser servido, Él vino a servir, vino a demostrarnos a nosotros qué es lo que nosotros debemos de hacer. Y nosotros somos llamados a servir, pero cuando la pereza espiritual llega a la vida del cristiano, mi hermano, no queremos nada. Y número 4, y creo que es la más importante, es la falta de conexión con Dios. Eso, mi hermano, creo que es lo más importante, la falta de conexión con Dios. Y cuando estamos desconectados de Dios, mi hermano, estamos por un camino, ¿verdad?, en el que algún momento estuvimos, venimos a los pies de Cristo, pero ahora vamos caminando nuevamente hacia atrás. En vez de caminar hacia adelante, vamos hacia atrás. ¿Por qué? Porque esa conexión se terminó. Y entonces ahí es donde viene, ¿verdad?, la falta de oración, el no congregarnos, no se lee la palabra. Eso, ¿verdad?, crea un distanciamiento entre el hombre y Dios. Y el pecado, dice que es lo que hace, ¿verdad?, que aleja al hombre de Dios. Eso aleja al hombre de Dios. ¿Sabe que nosotros, ¿verdad?, como seres humanos, nosotros como hombres, siempre usamos a Dios? Y cuando digo usamos a Dios es porque cuando nosotros necesitamos un favor de Él, ahí estamos, clamando, orando, buscando. Pero cuando llega esa respuesta, nos alejamos. Y queremos sacar un beneficio de estar cerca de Dios, cuando lo que el Señor nos pide es todo lo contrario. Buscarle, pero no buscarle por un beneficio, sino buscarle porque en realidad queremos caminar, queremos vivir bajo la voluntad de Dios. Y eso, ¿verdad?, crea una desconexión entre nosotros, entre el hombre y el Señor. Ahora, dice, ¿cómo
podemos nosotros mantenernos despiertos? ¿Cómo podemos nosotros mantenernos despiertos, mi hermano? Hay muchas cosas pasando en el mundo. Y muchas de las cosas cada vez nos confirman más lo que está escrito en la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, dice la Biblia que la ciencia aumentará. Y algo que hace unos años nunca nos hubiéramos imaginado, ¿verdad? Hay una compañía que se llama Neuralink, y esa compañía está haciendo chips para ser instalados en el cerebro. Y esos chips van a ser instalados en el cerebro de personas que padecen de Parkinson, personas que han tenido una muerte cerebral, ¿verdad? Y todo eso está pasando allá afuera. Y muchas veces nosotros no estamos dándonos cuenta de lo que está pasando a nuestro alrededor. Por eso yo creo que nosotros necesitamos cada día, mi hermano, cada día un nuevo despertar. Nosotros necesitamos cada día estar cerca del Señor. ¿Por qué? Porque si nosotros nos alejamos del Señor, vamos a caer en el sueño espiritual. Y cuando hablamos, mi hermano, del sueño espiritual, es específicamente para la iglesia de Cristo. No es para el que no le conoce, es para la iglesia de Cristo. Y cuando hablamos de iglesia, no hablamos de los que estamos aquí, hablamos del pueblo en general, de los hijos de Dios. Y hay muchas cosas, mi hermano, que están sucediendo en donde nosotros vemos la insensibilidad, en donde nosotros vemos la pereza, en donde nosotros vemos la falta de amor, y vemos que hay un adormecimiento espiritual. Y la palabra del Señor nos habla, mi hermano, y nos dice que es tiempo de estar velando. Hace unas semanas alguien predicaba de las 10 vírgenes, ¿verdad? De esas mujeres que dice que 5 no iban preparadas y las otras 5 estaban preparadas. Y la palabra del Señor cada día nos confirma más que usted y yo, mi hermano, tenemos que estar preparados, que usted y yo tenemos que estar despiertos, que usted y yo tenemos que estar velando. Dice la palabra: velad, velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y en Mateo 26, 41, en Mateo 26, 41 encontramos también que Jesús se llevó a sus discípulos a orar. Gloria a Dios, perdón, hermanos. Dice que Jesús se llevó a sus discípulos a orar, y en el 36 dice: entonces Jesús con ellos y un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo 1 hora. Y el 41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y con esto vamos a ir terminando, mi hermano. Jesús les decía a sus discípulos: velad. Pero también les dice: velad y orad. Velad y orad. Dice: a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y esa es la lucha, mi hermano, que nosotros tenemos como cristianos. Esa es la lucha que cada día nosotros tenemos, es contra la carne. Pero sabe, mi hermano, no estamos solos.
no estamos solos. Tenemos al Espíritu que dice la palabra del Señor que nos guía hacia toda verdad. Tenemos las promesas de parte de Dios que no estamos solos. Tenemos promesas de parte de Dios, mi hermano, que la lucha no es nuestra, que la lucha es de Él. Y la palabra del Señor, ¿verdad? Aquí nos habla de que los discípulos, siendo aquellos que caminaron con Jesús, que vieron los milagros, en algún momento, ¿verdad?, sintieron un cansancio físico. Y ese cansancio físico los llevó a quedarse dormidos. Y cuando Jesús regresa, les dice: no habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora, ni siquiera una hora. Y el Señor les dice: velad y orad. ¿Sabe, mi hermano? Cuando nosotros alimentamos nuestro espíritu, vamos a estar despiertos. Mientras nosotros alimentemos nuestro espíritu, vamos a estar alerta. Pero si nosotros alimentamos más la carne, mi hermano, vamos a entrar en un sueño espiritual. Y lo más triste, mi hermano, que este sueño espiritual en algún momento nos va a llevar a la muerte espiritual. Y cuando la muerte espiritual llega, mi hermano, entonces sí es difícil. Solo el Señor. Por eso esta palabra nos habla como iglesia, mi hermano, a mantenernos despiertos todos los días. Gloria a Dios. Póngase de pie, mi hermano.